Superman All Stars es una historia escrita por Grant Morrison, Frank Quitely y Jamie Grant. Es este gran historia que reúne las principales aventuras de Superman como héroe. De por sí, creo que es de las más pintorescas y mejor realizadas de Superman. Claro que hay varias obras que ya del personaje como La muerte de Superman o Superman Hijo Rojo, también de lo que ya hemos visto en Kingdom Come y Crisis en Tierras Infinitas, que de por sí, por ser un personaje tan icónico, quizás de los primeros superhéroes tan importantes que existieron, esta historia llega a cabo desde el año 2008 que se escribió, y vamos a ver por qué es tan relevante en estos tiempos. De por sí es una historia del siglo XXI, así que el concepto de Superman del siglo XXI es un poco diferente al de los 90, 80, incluso los años 50 o mucho más atrás, ¿no? Pero de por sí reúne muchísimo de lo que es la esencia real del personaje. Es una historia que te muestra claramente el, la ambivalencia, los dos caras de la moneda, que es Superman como personaje, héroe del planeta Krypton, y Clark Kent, el periodista así medio nerd. De por sí es muy interesante porque la historia utiliza un recurso pocas veces visto, que es el diálogo poco intermitente o poco recurrente, porque hay escenas que en las viñetas que escenas puras de imagen sin texto, y que tú puedes comprender ahí la magnitud del estilo, porque el detalle es muy importante ahí. Los dibujantes se han encargado de expresar muy bien las facciones, centrándose en las facciones del personaje, de los personajes, y no tanto en el fondo. O sea que por ese lado es muy llamativo de leer obras de ese tipo, ¿no? Particularmente Grant Morrison, que es una eminencia en el cómic, no solo en DC, sino también en Marvel, y también líneas editoriales independientes, ¿no? Como Vértigo y de tantas más. De por sí, All Star Superman es como un recuento a manera de 12 capítulos que simbolizan los 12 trabajos de Hércules, ¿no? El héroe mitológico que tiene que encargarse de ciertas misiones para salvar gente o salvar otras vidas más cercanas a él. Lo que principalmente llama la atención es que en Superman empieza, o empezamos conociendo la historia que Superman va a morir. O sea, y a lo largo de estas 12 misiones, 12 aventuras, todo un periplo, el personaje va a ser como es, va a ser lo último que va a dejar a la humanidad, pero sin dejar de ser alguien casi humano, en sí porque no lo es, pero fue criado por dos granjeros en Kansas, ¿no? Los Kent, y ya de por sí hay pasajes en la historia de que vemos a su familia, a sus amigos, a su novia Lois, a sus enemigos, como el más icónico de la historia es Lex Luthor, ¿verdad? Y que en esa historia se va a encargar de eliminar a Superman de unas maneras muy interesantes. De por sí, este universo de pequeñas historias que reúnen a todos los mejores personajes, claro, más llamativos unos que otros, ¿no? Pero que de por sí es muy interesante porque quizás si conocías un poco antes pequeñas historias de Superman, creo que All Star Superman reúne lo mejor del personaje y también de los personajes secundarios dentro de ese universo, ¿no? Y creo que ayuda muchísimo a que la historia sea fresca, te ayude a comprender cómo es el personaje realmente, ¿no? Dónde vive o cuáles eran sus maneras de percibir la vida, ¿no? Y cómo lo protege la vida a veces, desinteresadamente, ¿no? O sea, es como que un superhéroe así, buena onda, ¿no? O sea, buena gente, que un buen samaritano que ayuda a los demás. Creo que es el punto supremo de la historia, ¿no? Que Superman entrega todo por la humanidad sin importarle su vida a costa de salvar a la gente, o en realidad, o sea, no, en esta historia no es un Superman como que en otros casos pierde el control, ¿no? Y se vuelve un tirano y mata gente, como en otras historias alternativas. Creo que es una historia de Superman súper amena, que puede llegar a cualquier tipo de lector que pueda llegar a tener la oportunidad de leerlo. De por sí es un pequeño resumen de las mejores aventuras del personaje y de cómo hace
que ante saber que va a morir inmediatamente, hace todo lo posible porque su legado llegue a perdurar en el tiempo, ¿no? Esta historia se puede interpretar como el último gran viaje del héroe, sino antes lograr hazañas que hace que esta historia en particular sea muy relevante para cualquier tipo de lector, no solo de DC o de Superman, sino en general. Esto es All Star Superman de Grant Morrison.